Seguimos en Refugio de Pecadores, esta vez para atender a la diputada nacional por el Movimiento Evita, una decisión del Frente para la Victoria que ha hecho su propio bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, para hablar los alcances del fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo que fue la interpelación en las comisiones el día martes del ministro Aranguren. Bruno Huck y Martín Paso, la saludamos, Refugio de Pecadores por Radio Lumpen, diputada Araceli Ferreira. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, compañera? Y acá estamos peleando con el tránsito porteño, que es algo que nunca me voy a acostumbrar. Bueno, anduvo atendiendo muchos medios, sabemos de usted, ha ido muchas veces a Intratables. He dejado de ir ahora porque se han puesto demasiado intratables. Sí, no la dejan hablar mucho a usted. A nadie, pero últimamente directamente ni siquiera los 20 segundos que tenía antes. Ni 20 segundos, ¿no? Si uno no dice en 10 lo que quiere tirar, chau, cagó. Ahí. Sí. Bueno, acá le vamos a dejar que se expresen, somos una radio comunitaria. La libertad de opinión. Mira, yo creo que estaba pensando, justo veníamos hablando, hasta ayer se especulaba con que el fallo en la Corte estaba dividido los votos de los ministros. Ajá. Y algunos incluso estaban apostando a la asunción de Rosenkrantz el lunes, claro, que es el abogado de Multicanal, de McDonald's, de todas las grandes empresas nacionales y multinacionales, y para desempatar. Y de golpe aparece este fallo por unanimidad muy contundente, derogando el tarifazo para los usuarios residenciales, pero insuficiente porque quedan afuera las empresas recuperadas, pymes, clubes de barrio. Y de golpe esa unanimidad, uno de los datos que más llama la atención es la unanimidad. Ajá. Y justamente lo que estábamos pensando es que esa intervención, las intervenciones de Aranguren durante el plenario de las comisiones, de 4 comisiones, tal vez lo hayan estado viendo los miembros de la Corte y dijeron, no, hasta acá llegamos, este tipo está loco, no se lo puede convalidar, no hay forma de ayudarlo por más fallo que saquemos, y resolvieron, digamos, atenerse a derecho, pese a todas las presiones, pese a las reuniones de Lorenzetti, 3 reuniones secretas con Macri. Para mí, ese cambio y ese vuelco en los vueltos del tribunal tuvo que ver con, porque llegó un momento que Aranguren, cuando discute mano a mano con Gioja lo acorrala porque le trae una referencia del valor del millón de BTU, del famoso precio a boca de pozo. A boca de pozo, y le dice, bueno, acá tiene una referencia de una fundación que usted reconoce, en la que usted dicta clases, y bueno, ¿qué opina de este precio? Díganos usted un valor. Y Aranguren dice, no voy a dar, me niego expresamente a dar. Es decir, se terminó toda discusión. No quiere dar el tipo no es que no lo tiene, no lo quiere dar. Y lo mismo pasó cuando discutimos audiencias públicas, y no le importaba lo que decía la Constitución, le explicábamos que el alcance del artículo 42 es que se tiene que garantizar que el usuario tenga la información relevante, que tampoco se le puede afectar el patrimonio que está protegido por el 42, pero eso era todo, no había forma, ni contestaba las preguntas, no escuchaba nada, repetía como un lorito 2 o 3 cosas, que el tramo del precio en boca de pozo no está regulado, que las audiencias públicas se pueden hacer. Es un loro, ¿viste? Esos loros cuando aprenden a decir 3 o 4 cosas. Claro. Para mí que Lorenzetti y la doctora Cayton de Nolasco vieron esto y dijeron no, a otra cosa, y adhirieron al voto de Maqueda y Rosati. Y fue un fallo contundente, porque no solo le dice que tienen que hacer audiencias públicas, que son previas, no dibujadas a posteriori. Cuando le dije que eran truchas, Aranguren se enojó, lo siento, eran retruchas lo que él quería, lo que nos la audiencia informativa que quería convocar de urgencia para antes que fallara la Corte, ¿no? Sí, anunció, ni siquiera sabemos si las iban a hacer. Y el otro tema que también fue importante es que cuando les recuerda que este marco se hizo en función de la ley de emergencia pública y el decreto, hay un decreto de Debido y Néstor del año 2004 que es el que establece los nuevos esquemas tarifarios, cómo tienen que ser, está ratificando
lo que también le decíamos al ministro, el marco normativo no es el que él invocaba, que era del año 92. Después vino la reforma de la Constitución en el 94, que se incorpora los derechos de usuario, y después en el 2002 se sanciona la Ley de Emergencia Pública, que rige hasta diciembre del 2017, y el Congreso le da facultades al Ejecutivo, pero le da con un mandato claro. Hay que asegurar que el nivel de empleo que no caiga, hay que garantizar la competitividad de las economías regionales, todo lo contrario, por eso la Patagonia se levantó en pleno. Hay que garantizar, no perjudicar el nivel de ingreso de los usuarios y garantizar la accesibilidad al sistema, todo lo contrario, porque en tarifazo de este tipo tenés que dedicar más de medio sueldo para pagarle a las empresas sin que hayan invertido un peso. Y recién en quinto lugar, la rentabilidad empresaria. Es decir, la Corte resuelve dos cosas importantes: la audiencia pública, pero también el contenido, porque no van a venir a hacer ahora en 3 semanas una audiencia pública para convalidar el 400%. Igual dice que está convocada para el mes de octubre, ¿no? La audiencia pública. No, esa otra. No es para el aumento del gas. No, la audiencia, ellos lo que están haciendo ahora es lo que ellos llamaban el aumento transitorio. Ajá. Que de 400%, el aumento de verdad, el que más nos va a doler, es el que planean aplicar en octubre. Ajá. Que también lo decía Aranguren cuando quería explicar, y antes, hasta el 9 de diciembre, el usuario pagaba nada más que el 11% del precio de la tarifa, el resto estaba subsidiado. Ahora ese valor subió al 30% y siguen los subsidios al 70%, que ese es el escándalo. Tuviste un tarifazo del 400% para el usuario residencial, del 500% para el sector industrial y comercial, y todavía le seguimos dando el 70% a estos señores que no invierten un peso de las empresas proveedoras de gas y de petróleo. Y Aranguren, cuando explicaba eso, dice, bueno, esto todavía es el 30%, nosotros queremos llevar el tarifazo, querían eliminar el 70% de los subsidios, es decir, que lo que se venía todavía es mucho más grande. Y yo no sé, ahora están empantanados porque va a hacer unas audiencias en septiembre, otras en octubre. En realidad, la única forma de salir de esto es que Aranguren renuncie, por eso pedimos su juicio político. Ajá. Que se ponga un ministro de Energía que actúe con vistas al interés general y al bienestar común, y no como ministro de una multinacional, que es ministro accionista y proveedor del Estado. O sea, me hace acordar a Luis XV o XIV, no sé cuál era el rey de Francia, que decía, el Estado soy yo. Aranguren cree que está por encima de todo y que puede resolver lo que quiera, y bueno, la Corte le puso un freno importante a eso. Ahora tenemos que ver cómo resolver de modo urgente el tema de las tarifas de las pymes, para que si no se resuelve en lo inmediato, no se puede esperar el trámite de los amparos judiciales. Ahora ¿cómo está eso? Justamente porque a la Corte Suprema, al no decir solamente para el gas domiciliario, ¿qué realmente lo va a pasar con toda esta, las organizaciones no gubernamentales, no, como los clubes, las ONG, y sobre todo la pyme, que es la que genera mayor cantidad de trabajo en nuestro país, no una panadería, por ejemplo, que decíamos. Panadería, productores del Alto Valle nos traían... hemos recibido, cuando estábamos discutiendo la ley antidespido y la ley PYME, las facturas que nos mostraban eran increíbles, impagables. Más de algunos nos decían, me llegó una factura de servicio más alta que lo que pago de toda la nómina de personal que tengo en blanco. Entonces las pymes o cierran o despiden gente si no se resuelve de modo inmediato. Aranguren mintió hoy en la conferencia de prensa cuando dice que la Corte derogó el tarifazo residencial y ratificó el de las pymes. En realidad no fue así. A la Corte llegó el fallo presentado por una asociación de defensa del consumidor, que era justamente de usuarios residenciales. No podía representar ni a las pymes ni a los clubes de barrio. Por eso la Corte saca el fallo con ese alcance. Ajá. Ahora, hay
43 acciones judiciales más. Ajá. La Corte puede resolver en algún otro momento. ¿Y hay algún fallo ahora de Cámara o de primera instancia? Hubo con relación al tarifazo de luz, ya existe el segundo fallo derogándolo. Ajá. Por eso decía, falta incluir en el tema del gas a las pymes recuperadas, cooperativas, clubes de barrios, clubes de jubilados, y también queda pendiente el tarifazo de luz y el tarifazo de agua. Por eso yo creo que el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto en función de las facultades que delegamos en el 2002 al Ejecutivo. Tenemos que hacer una sesión especial, tenemos que sacar una tarifa de emergencia para las pymes ya, eso no podemos esperar a fin de año o que otro expediente llegue a la Corte, y si no salen las audiencias públicas de modo inmediato para la luz y el agua, bueno, vamos a tener que derogarla desde el Congreso, lo siento por Aranguren, pero en realidad Aranguren se tiene que ir. Nosotros pedimos juicio político desde el día viernes, por incapacidad, el fallo de la Corte lo acaba de confirmar, es un incapaz, y a su vez por las incompatibilidades, porque Shell pasó a hacer negocios por todos lados. Le compramos gas a Chile, que no es país productor, pagando más caro que a Bolivia, que es país productor, para que sea un negocio de la British Gas, que fue comprada por la Shell, y Aranguren sabía, cuando se fue al Senado les mintió, le dijo que no había conflicto de interés y que estos contratos de la British Gas eran del año de 2008, pero resulta que él hace el anuncio con el ministro chileno de que le van a comprar gas por 3 años a Chile el 30 de enero. Y 2 o 3 días antes se había conocido la fusión de Chile y British Gas, es decir, que él actuaba en causa propia. Acá, cada vez que ves hay un negocio, los barcos que traen gas, son las licitaciones las gana toda la Shell. Aerolíneas Argentinas antes abastecía YPF, ahora le abastece la Shell, y encima si uno mira la propaganda televisiva de estos días, la Shell te dice que si cargas combustible en sus surtidores, te dan millaje para vuelos de la empresa LATAM, la competidora de aerolíneas. Es todo un escándalo, digamos, así que creemos que después de su deplorable paso por el Congreso el otro día, se ha gestado una unidad de los espacios opositores en el Congreso. Pensamos que, bueno, esto que marcó la Corte lo tenemos que completar nosotros y no esperar a diciembre o a que Aranguren haga otra nueva barbaridad, sino ayudar a poner orden antes de que nos estrellemos dando vueltas en calecita. Araceli, Martín Pasos te saluda. ¿Qué tal? Daría la sensación de que Aranguren es el jefe de Macri, no al revés, ¿no? Y con todo lo que vos me contás ahora, me parece que se va a sentar Aranguren primero en la Rosada antes de que Macri se siente. Me parece que lo va a terminar echando. Aranguren y sus amigos van a terminar echando a Macri, poniéndose ellos a gerenciar el país, ¿no? Tu comentario me hace acordar cuando Mañeto le dijo, creo que fue a Menem, puesto menor. Bueno, vos imaginate Mañeto como poder económico nacional. El poder internacional de la Shell le dice a Macri, ¿dónde estás? No te veo, no te escucho. Exacto. Por eso no se lo saca de encima, sabiendo que están pagando un costo político, sabiendo que... Porque encima Aranguren logró lo que no logró ni el presidente ni ningún funcionario, que es cerrar la grieta. Todos están furiosos, los usuarios, los gabinetes políticos y también los empresarios. Leía lo que decían los representantes de Edenor, que antes del fallo de la Corte le decían, escuchá, no puedo facturar, voy a tener que devolver la plata facturada, quiere decir que por un año no voy a poder cobrar. Un año, imagínate vos lo que nos estaban aplicando. Entonces decía, ahora, con el gobierno anterior por lo menos teníamos los subsidios, podíamos discutir la lógica, pero ahora le dejaron como le estaban reclamando, nos dejaste sin el pan y sin la torta, digamos. Es decir, todos los sectores quedaron afectados porque ni siquiera son caprichos. Yo creo que estos fueron planes precisos que se encontraron con una resistencia ciudadana, cacerolazo, marcha, ruidazo, que fue lo que terminó haciendo que la Corte no tenga margen para un fallo distinto. Te hago una pregunta. Hoy, acá desde nuestra humilde opinión, yo decía que
hay dos cosas que el Congreso nunca se ha puesto los pantalones, que está en la Constitución, que es un deber del Congreso, y tiene que ver con la regulación de los servicios públicos y con el tratamiento de la deuda externa. Y desde 1853 hasta la fecha han sido delegados sistemáticamente las decisiones del Poder Ejecutivo de turno. ¿Vos crees que alguna vez va a surgir un Parlamento con una fuerza diferente como para poder ponerse y tratar y discutir eso en el Parlamento y no delegarlo en el Ejecutivo? Sí, son deudas fuertes que hay con la democracia en general. Otras que no tienen que ver con costados económicos, como el tema del aborto, también siguen siendo deudas de la democracia con las mujeres en este caso. Y uno que quisiera creer que vamos a estar a la altura, pero la verdad es que yo creo que hasta que no haya un cambio en el sistema de representación política, justo ahora que estamos hablando de reforma política y que lo único que se quiere es el tema del voto electrónico y encima con condiciones muy sospechosas, porque está demostrado que se viola el secreto del voto, que se pueden cargar votos, que se pueden tocar las urnas. Y ya han negociado de comprar la maquinita, ¿no? Ya ir a comprar la maquinita es un negocio multimillonario. Aparte que lo más raro es que ya firmaron los convenios con las empresas extranjeras antes de que esté la ley aprobada. Ah, qué lindo. Y que tampoco puede ser privado, esto tendrían que hacerlo las universidades empresas técnicas, ¿no? Sí, o las universidades, claro, tenemos suficiente capacidad técnica como para ir a comprar empresas extranjeras que andan a saber lo que hacen, y más los Corea del Sur, que no debe tener no tiene mucho bagaje, ni siquiera usa el sistema electrónico en ese país, pero bueno, yo creo que tiene que cambiar el sistema, por eso pedimos el 50% igualitario para las mujeres, el 50-50, el 1 y 1, como lo quieran llamar. Tiene que cambiar la composición para que otros sectores de la sociedad también estén representados, como la representación de los pueblos originarios. Y tenemos, si no discutimos... Sí, disculpe, no voy a sonar machista, no quiero sonar como machista, pero el 30% de discriminación positiva hacia la mujer está todo bien, pero ya el 50% y los trans, los travestis... Están todos incluidos, tenemos todo incluido. Nuestros pueblos originarios... El proyecto que presentamos del Movimiento Evita contempla todas las situaciones del cupo igualitario, de la paridad democrática de hombres y mujeres, el cupo de género, de transgénero, y también el tema de los pueblos originarios. Me parece que, hablando en serio, necesitamos discutir esas cosas porque si no, esta representación política que tenemos hoy, la verdad es que muchas veces no hay ni siquiera un compromiso con sostener lo que uno propuso con el votante, es decir, va a mentir descaradamente como hizo Macri en el debate presidencial, y o por ahí el tema, cuando uno cambia, por ejemplo, esto que nos pasó a nosotros, que debimos romper el bloque, tenés que dar explicaciones, no es que un día yo me levanto, salto de acá para allá, o que te ofrezcan sandwichitos, o que te tiren un carpetazo, y mientras esas cosas sigan pasando, va a ser muy difícil que el Parlamento esté a la altura, y por eso creemos que hay que cambiar los mecanismos de representación y poner mecanismos también para que garanticen que se cumpla el contrato electoral con la ciudadanía cuando cada uno se somete a la elección de la cual resulta elegido. Bueno, diputada, le agradecemos mucho por la comunicación, sabemos mucho su paso acá por Refugio de Pecadores por Radio Lumpen, No, gracias a ustedes, compañeros.